todos bienvenidos, vamos a seguir con la serie Poison Slow y que siempre estarían allí para apoyarla. Dice amablemente a Bren. Ella podría estar aún más herida. ¿Deberíamos esperar un poco más? Cuanto más esperemos, más dolerá. Decirlo ahora o más tarde es lo mismo, porque igualmente sería desgarrador. Mientras tanto, Pac, sin darse cuenta de nada, sonrió feliz al ver terminado el regalo que había preparado. El regalo que estaba ahora en sus manos. Un simple anillo para simbolizar sus sentimientos. ¿Bren se alegrará de ver esto? Incluso si no es así, me aseguraré que lo use. Le propondré matrimonio primero, para que nadie más pueda enamorarse de ella. Hablando consigo misma, Pac sonrió, imaginando el momento en que le pondría el anillo a la doctora Bren. Pero cuando entró en el oscuro departamento se sorprendió. La doctora había llegado temprano a casa, pero la habitación estaba a oscuras. Normalmente la doctora nunca saldría de la habitación oscura sabiendo que a Pac no le gustaba, excepto cuando dormía, y la doctora solía besarla para que se durmiera primero. Bren llamó. No hubo respuesta. Normalmente siempre respondía. ¿Había sucedido algo? Pac encendió rápidamente las luces y se sorprendió aún más al ver a la doctora sentada en silencio en el sofá con el televisor encendido. Mientras se acercaba, escuchó sollozos. Preocupada, corrió hacia la figura temblorosa y vio sus ojos hinchados. Pac se sentó rápidamente a su lado, miró su cabeza agachada y giró suavemente su rostro manchado de lágrimas. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloraba tanto la doctora? Bren, ¿qué sucede? Estoy aquí, dijo tratando de consolar a su ser querido, haciéndole saber que estaba ahí para apoyarle en cualquier momento. Pac, ver el rostro preocupado de Pac hizo que las lágrimas fluyeran más, igualando el dolor en su corazón. Estoy aquí, Bren, estoy contigo, dime. Pero yo no puedo estar contigo. Se sintió como si un rayo cayera sobre su corazón. Sus manos quedaron flácidas mientras su voz temblaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué decía eso la doctora? Bren, ¿qué estás diciendo? Pac se puso de pie, mirando enojado el rostro manchado de lágrimas. Las palabras eran demasiado serias para ser una broma. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué dices tonterías? El aire de Pac la hizo incapaz de controlarse, gritando en respuesta. Los ojos temblorosos le mostraron a la doctora lo asustada que estaba por la respuesta. Lo siento mucho. Pac cerró los ojos ante la disculpa, y ya no sabía cómo sentirse. Era como si todo el día hubiera sido una mentira. Estaba feliz con el regalo que preparó para su ser querido, pero ahora la persona que amaba decía que no podían estar juntas. Porque ahora su corazón sentía como si estuviera siendo electrocutado, incapaz de distinguir entre la realidad y la mentira. Mientes, Bren, estás mintiendo, podemos estar juntas. Pac, escúchame. No quiero escucharte, estás mintiendo. La delgada mano de Bren intentó apartar su rostro, pero los ojos de Pac se llenaron de lágrimas. No hubo sollozos, solo lágrimas mostrando cuánto dolían esas palabras. Te amo, Pac. ¿Por qué decía que la amaba si no querían que estuvieran juntas? No tienes que amarme. Solo debemos estar juntas, por favor, Bren. No tienes por qué amarme. Y mi corazón te pertenece, Bren. El abrazo se sintió tan frío. Nuestros corazones se pertenecían una a otra, pero ¿por qué dolía tanto? Aunque no estemos juntas, aún podemos amarnos. No lo aceptaré. ¿Por qué dices que me amas y luego terminas? ¿Qué crees que soy? ¿Qué crees que estás haciendo? Los objetos fueron arrojados sin rumbo porque Pac no podía contener su dolor. Pero no hubo protesta por parte de la dueña de la habitación, que se quedó llorando. Nadie quería sentir dolor, pero cuando no había otra opción tenían que aceptarlo. Pac, ya es suficiente, ya es suficiente. Los brazos temblorosos que se abrazaban desde atrás hicieron que Pac cayera al suelo, sollozando como si le fuera a romper el corazón. ¿Qué hice mal? ¿Es mi culpa, querida? El suave beso para consolarla carecía de dulzura. Solo las lágrimas mostraban el dolor real. No puedo vivir sin ti, Bren. Solo estamos tomando un descanso. Todavía nos amamos y mi corazón siempre te va a pertenecer, Pac. No puedo vivir sin ti, Bren. Sé fuerte, querida. Siempre permaneceré en tu corazón. Aunque la doctora intentó consolar a la mujer frente a ella, cuanto más lo intentaba, más le dolía el corazón. ¿Por qué tenemos que hacer una pausa cuando nos queremos? Tuvieron que separarse aunque sus corazones todavía se querían. Y el dolor era casi insoportable. No importaba cuánto tiempo permanecerían sentadas allí, escuchando los sollozos y abrazándose para consolarse. Lo único que sabían era que el dolor estaba ralentizando sus corazones, casi impidiéndoles latir. Los ojos que se miraban estaban llenos de dolor,
tanto dolor que la doctora tuvo que tocar suavemente los labios que intentaba contener los sollozos. Estaban tan cerca, pero ¿por qué se sentían tan lejos? Casi intocables. Sé fuerte, querida, mantente fuerte. Pren, superaremos esto juntas, por favor. Pa quería suplicar más, pero el dolor era demasiado para soportar, dejándola sin poder hablar. El dolor en el lado izquierdo de su corazón era tan fuerte, como si se rompiera, como si estuviera trabajando demasiado para soportarlo. No puedo, ¿quieres que confronte a mis padres? La voz suave y ronca de la doctora hizo que Pac volviera a cerrar los ojos exhausta. El motivo de todo esto fue que la familia no aceptaba el romance. Si decidía amar a otra mujer, tenía que aceptar ese motivo de la ruptura. Tengo que aceptarlo, ¿verdad? Aunque no estemos juntos, mi corazón te pertenece. Los labios temblorosos de la doctora no encontraron respuesta. Pac se levantó y se dio la vuelta porque no quería ver el dolor de la mujer que más amaba. Se amaban, pero no podían estar juntas. ¿Saben aquellos que se oponen a nosotras cuánto dolor sienten ahora a sus corazones? Lo haré, seré tan fuerte como quieres. La única forma en que no estaremos juntas. Pac llamó. Te dejo, Pren. Llega tan lejos como puedas. Si hubiera sabido de la vida de la otra, Pac no habría podido cumplir los deseos de la doctora. ¿Hasta dónde debo llegar para que este corazón disminuya su dolor? Si luchaba y suplicaba hasta fallecer frente a sus padres, ¿tendrían alguna simpatía? ¿O seguirían aferrándose a la vieja creencia de que un hombre debe estar con una mujer, forzando la separación de un amor puro? Te dejo, Pren. Ve tan lejos como puedas. El significado de lejos varía para cada uno. Para algunos puede significar simplemente estar separados, pero para Pac no era así. Si todavía escuchan cosas una de la otra, el corazón nunca sanará de dolor. Pero antes de separarse, por muy lejos que estuvieran, deseaba poder pasar un minuto más juntas. Antes de despedirnos, aunque todavía tengamos amor en el corazón, amémonos de todo corazón por última vez. La doctora miró la mano extendida hacia ella, y el rostro manchado de lágrimas que mostraba una sonrisa que ella no entendía del todo, pero aceptó la mano suave aunque estaba temblando. Esta noche diremos que nos amamos por última vez. Lo lamento. Cuanto más escuchaba la palabra la última vez, más sentía como si le cortaran el corazón repetidamente. La sonrisa de Pac. ¿Cómo podía la doctora no saber que era solo una fachada, aunque su corazón estaba roto, justo cuando lloraba en ese cálido abrazo? Ella fue quien dijo que no podían estar juntas, pero ¿por qué se sintió que su corazón se rompía cuando vio la sonrisa de Pac? Era como si esa sonrisa fuera una despedida, esperando que tomaran caminos separados. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, nos vemos.